Vamos a ir a nuestras Biblias. ¿Estamos en qué libro? Iniciamos la semana pasada, ¿quién lo recuerda? Jonás. Uno de esos libros que se le llaman profetas menores, no por lo menor de su labor, sino la cantidad de sus escritos, de sus páginas. El libro más grande detrás de Jonás es Daniel, el que leímos. Si estaban en Daniel, pasen unos cuantos libros adelante y ahí está Jonás. Jonás, capítulo 1. Vamos a leer inicialmente los primeros 6 versículos que leímos la semana pasada para recordar cómo empezamos la serie. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 6. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Resumiendo lo que vimos la semana pasada, que nuestro tema fue basado en estos versículos, incluyendo también el 7, la huida del llamado. Dijimos varias cosas sobre el libro de Jonás, quién fue el profeta Jonás, cuándo predicó el profeta Jonás y cómo se le consideraba en el pueblo judío al profeta Jonás, pero también cómo su mensaje no fue aceptado por él, o su encargo, su llamado, no fue aceptado por él, sino que más bien huyó en la dirección contraria a donde Dios lo enviaba. Vimos que, y lo profundizaremos más adelante, Jonás tenía un conflicto. Habrá una enseñanza dentro de la serie sobre el conflicto de los siervos de Dios con la forma como Dios hace su obra. Y vimos cómo Jonás, huyendo del llamado, terminó huyendo de Dios, de la realidad que Dios la controla, y terminó huyendo o tratando de huir de la relación con Dios. Más detalles, obviamente nos remitimos a la predicación de la semana pasada, pero en últimas decíamos que el llamado, aplicándolo a nosotros, puede ser general y particular. General a que todos se conviertan, se arrepientan y vengan a Cristo, ahora por medio del Evangelio. Pero particular, siendo ya cristiano, a que yo me deje guiar por Dios y no quiera hacer mi voluntad, sino la suya en cada área de mi vida. General y particular. Y decíamos que en este aspecto particular, muchos como creyentes decimos: bueno, Señor, yo sí quiero ir al cielo, yo sí me arrepiento de pecados, confieso a Cristo, pero si usted me dice que me quiere cambiar mi estilo de vida terrenal, o que quiere cambiar mis planes, o que quiere modificar lo que yo deseo hacer, hasta allá no llego. Y que ahí es donde viene la formación, nuestra serie sobre eso, del carácter de un cristiano primeramente, y segundo de un siervo de Dios, alguien que le quiera servir al Señor o que quiera servir a Cristo. Y esa es la serie, formación de carácter. Decíamos que podemos centrarnos en el llamado misionero, lo da el libro de Jonás,
centrarnos en los atributos de Dios, lo da ese tema el libro de Jonás, y aunque lo vamos a hablar ambas cosas, vamos a enfatizar en nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Ustedes han leído el libro de Jonás? ¿Qué tal les parece el carácter de Jonás? Complicado, ¿no? ¿Lo han leído completo? ¿Si ya llegaron al capítulo 4? Donde se pone bravo hasta la muerte, se enoja hasta morirse. Después de uno darse cuenta que está huyendo del llamado de Dios, general o particular, hay algo dentro del proceso de formación del carácter que es la confesión. Y hoy vamos a hablar de la confesión de la huida. Y yo, cuando ya había hecho el bosquejo, vino a mi mente una ilustración, y a mí me gustan las películas, de pequeño me gustaba mucho la televisión, y las películas de policías y ladrones, sobre todo si no son violentos, sino que son estratégicos y mentalmente muy agudos. A uno le encanta cuando buscan que el ladrón, el asesino, el delincuente confiese. Y hay estrategias, hay formas, hay mecanismos para ver cómo confiesa. Porque alguien puede ser consciente en su corazón de que está haciendo mal, pero para que lo diga, qué problema, ¿no? Confesar. Y eso no solamente pasa con los delincuentes más terribles, pasa con las personas que caminan con Dios y que les pregunto a usted, ¿usted lo hizo? ¿Yo? Yo no. Y si lo hice, como decía yo cuando estaba pequeño y repetían mis hijos, cuando los estaba criando pequeños, decían, fue sin culpa. Casi le quito la cabeza, pero yo no quería hacerlo. Yo no fui. Y nos excusamos porque no queremos confesar. Y hoy, si algo se graba usted de este sermón, empezando, por favor, téngalo en cuenta, para madurar en el carácter, una de las cosas que Dios hace en nuestra vida es enseñarnos a confesar lo que hemos hecho que no es conforme a su voluntad. Confesar que huyo de mi llamado incluye confesar quién soy delante de Dios y quién es Dios para darlo a conocer en Cristo. Tan pronto cayó la suerte sobre Jonás, ahora vamos al versículo 7, porque dice que tiraron suertes a ver sobre quién era la responsabilidad, y dice el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás, y Jonás dijo, qué mala suerte. Suertes era una forma cualquiera, no, hoy tiramos una moneda, o, bueno, yo no lo hago, pero la gente lo hace, busca un mecanismo, y la realidad es que la suerte no existe, el azar no existe, incluso para los que no crean en un Dios que controla las circunstancias, sino solo crean en la causa y el efecto, dicen, bueno, si tira la moneda al aire y cae cara o cara sello, o cae sello, depende de qué tan fuerte la tira, qué tantas vueltas da, en qué superficie cae, cuánto rueda, contra qué choca, a qué velocidad, cuál es el rozamiento, la velocidad. Obviamente, si hay por aquí algún físico, puede entender eso. Y podemos hacer un análisis y decir, cayó cara o cayó sello, no porque exista el azar, sino por estas causas y estos efectos. Pero como decía alguna vez un filósofo, hay una causa de las causas, y como lo retomaron los teólogos, sacando obviamente ya no de la filosofía, sino de la Biblia, Dios es el que es causa de todo lo que sucede, así hayan causas intermedias. Entonces, si cayó cara, cayó sello, o pasó lo que fuera, no solamente fue por lo que pasó acá, sino porque Dios así lo determinó. Y Dios dijo, fue Jonás. Y tan pronto pasó eso, ellos entendían que no cae sin razón la moneda, como dice Proverbios 16:33, que ellos, los hombres, echan las suertes, pero de Jehová es lo que cae, o Dios determina en qué cae la suerte. Entonces le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Verso 8 a Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Eso parece una canción. Me están interrogando sobre ¿quién es usted? ¿Por qué estamos en este problema? Usted simplemente compró un boleto, o sea, y vamos en una nave. ¿Qué es lo que está pasando?
De nuevo, confesar que huyo de mi llamado, como lo tuvo que hacer Jonás, incluye confesar quién soy delante de Dios y quién es Dios. Y ahora nosotros es para dar a conocer a Dios por medio de Cristo. ¿Qué confesó Jonás y qué debo confesar yo? 2 puntos sencillos en este día: confesar de mí y confesar de Dios. De mí, mi identidad, mi intención, mi incumbencia. Por ahí para recordarlo. De mí, mi identidad, mi intención, mi incumbencia. Y de Dios debo confesar su autoridad, su acción, su autonomía. De Dios, su autoridad, su acción y su autonomía. Si yo le pregunto a ustedes, ¿quién es usted? ¿Usted qué responde? Individualmente. Obviamente no lo respondan porque si no nos cruzamos todas las voces. Pero piense qué respondería. Si alguien le pregunta, ¿y usted quién es? Es famosa la frase que se hizo muy célebre en Colombia del hombre que estaba tomado y que tenía un cargo público, y cuando lo pararon para multarlo, creo que fue, dijo: ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Lo paradójico del asunto es que a veces nosotros mismos no sabemos quiénes somos. ¿Quién es usted? ¿Qué le da identidad? Ayer veía ayer en la noche el bautismo en el culto del domingo en la mañana de la Iglesia Bautista El Buen Pastor en Albany Creek, en Australia. Por eso es la diferencia de horario. Ayer de noche acá, ya era de mañana el culto, y estaban al final haciendo un bautismo. Y muy parecido, tenían un bautisterio también acá y bien bonito al final del culto, pero ellos se colocaron una camiseta sobre su ropa, el pastor y el que iba a ser bautizado, y la camiseta decía en inglés: me identifico con Cristo. Me identifico con Cristo. Y aquí el asunto es que le preguntaban a Jonás, ¿quién es usted? Pero si ustedes se dan cuenta, en el versículo 8, le está preguntando qué oficio tienes, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres. Pero en el versículo 7, cuando echaron suertes, fue para determinar lo que el versículo 6 había preguntado: ¿quién es tu Dios? Nuestra identidad está en Dios, y específicamente los cristianos, nuestra identidad está en Cristo. Mire lo que contestó Jonás conmigo, verso 9. Él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Déjelo hasta allí. Confesó su pueblo y su Dios. No dijo soy israelita ni soy judío. ¿Por qué? Sencillo, porque en el exterior, fuera del pueblo de Israel, los conocía más como hebreos. Desde Abraham, soy hebreo. Y podríamos ponernos a detallar cuál es la raíz de la palabra hebreo. Algunos dicen que cruzar ríos, porque Abraham también cruzó, y luego ellos cruzaron también el Mar Rojo con Moisés y el río Jordán con Josué. Pero sencillamente soy hebreo. Tengo un pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Que ayuda a darle identidad. ¿Es el pueblo cristiano? ¿Con quién se siente usted identificado o identificada? Nos identificamos como cristianos. Cantábamos: somos el pueblo de Dios, ¿cierto? ¿De dónde sacamos eso? De Primera de Pedro. No pierda por favor Jonás, porque esto es muy importante. Primera de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 2. Porque uno le pregunta a veces a las personas, dicen: ¿quién es usted? Y dice: yo soy colombiano. O dicen: yo soy hincha del Barcelona. O yo soy soldador. O yo soy, buscan trabajo, nación, partido político, equipo de fútbol para identificarse. Pero ¿qué grupo de gente debería identificarnos? Capítulo 2, versículo 9 de Primera de Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que canten somos el pueblo de Dios? No, para que anunciéis las virtudes, que era lo que cantábamos, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nos identificamos con ese tipo de gente que vive deseando mostrar al Señor, mostrar a Cristo y su obra salvadora? Verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Incluso no considere tanto su equipo de fútbol, su país, ni sus tendencias temporales en esta vida. Todo eso es pasajero. Considérense pasajeros para qué, verso 11, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas. Sean distintos, sean diferentes. ¿En qué nos debemos diferenciar los cristianos? ¿En cómo nos vestimos? ¿En el acento de nuestras palabras? Claro que repercute en el vestir, claro que repercute en el hablar, claro que repercute en la forma como trabajo, pero lo que esencialmente nos diferencia es que lo que nos motiva es que queremos glorificar a Dios, queremos glorificar a Cristo y queremos mostrar el carácter de Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que trabajamos, con todas las relaciones que tenemos. Queremos dar a conocer al Señor. ¿Se identifica usted con ese tipo de gente? ¿Usted no se ha dado cuenta que los locos se identifican con los locos y no se agarran a piedra entre ellos? Agarran a piedra los cuerdos, pero entre locos, ¿qué pasa? Ay, toman el pelo. Si esto es locura, como dice Pablo, deberíamos nosotros en la obra del Espíritu de Dios, que nos ha sacado de un mundo pecaminoso para vivir distinto, unirnos e identificarnos con todos aquellos que piensan igual y que creen en Cristo como Salvador y quieren vivir de forma diferente en esta vida. Deberíamos tener identidad y sabes, es un problema muy grande hoy en día porque la mayoría de gente no quiere tener un pueblo que lo identifique, quiere vivir su fe solo. El Señor y yo. Y dicen frases románticas, el Señor y yo somos el equipo vencedor y caminamos juntos y yo en mi casa y yo con mi familia de pronto o solo si me toca y el Señor y nadie más. La identidad de pueblo no solamente fue para el Antiguo Testamento, es también para el Nuevo. ¿O no dice Hechos de los Apóstoles que todos tenían comunión entre ellos y no decían ser suyo nada de lo que tenían? Compartían y el que más tenía compartía con el que menos tenía, de tal forma de que lo que le sobraba a uno, le hacía falta a uno, le sobraba al otro y compensaba. Y no se trata simplemente de un manejo económico, físico, se trataba de que tenían un solo corazón porque tenían un solo Señor, querían dar gloria al mismo Cristo, al mismo Salvador. Si le preguntan, ¿quién es usted? Usted dice, yo tengo un pueblo, yo soy parte del pueblo que Dios ha adquirido por medio de la sangre de Cristo para glorificarlo a Él y mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sería esa su respuesta? Espero que sí. Por lo menos de aquí hasta 8 días, no se le olvide, cuando vengamos al siguiente sermón. Primero pueblo y segundo Dios. Identificamos cómo Cristo sirvió a Dios, nos identificamos con Cristo, pero si nos identificamos con la obra salvadora de Cristo, Él pagó por mis pecados para darme vida eterna, me identifico con la forma como Cristo dio a conocer los atributos de Dios. En Lucas capítulo 9 hay un episodio donde los rechazan y unos de sus discípulos dicen, Señor, pidamos, basado en la obra de un profeta del Antiguo Testamento, pidamos que descienda fuego del cielo sobre estos que te rechazaron y nos rechazaron, Señor. Y Cristo les contesta, ustedes no saben de qué espíritu son. Cristo sí vino a mostrar la justicia de Dios, la ira que es el justo castigo o retribución de Dios por los pecados, pero ¿cómo lo hizo? Perdonando a los pecadores y recibiendo el castigo sobre sí mismo en la cruz del Calvario. ¿Se identifica usted con esa forma de ministerio? Él dijo, yo vine fue a salvar, porque ya están bajo condenación, como dice en Juan capítulo 5. ¿Venir a recriminarles por su pecado y dejarlos ahí? No, yo vine a mostrarles a través de mi amor y misericordia cuán pecadores son, cuán justo Dios y cuánto yo estoy dispuesto, y de hecho lo hizo, a sacrificar por ellos. ¿Se identifica con esa forma de ministerio? Donde la denuncia no se hace del pecado si no se muestra la misericordia de Dios, y donde nadie quiere que otros cambien si primero no quiere ser cambiado por el Señor para con el ejemplo ayudar a otro a cambiar.
¿Se identifica usted con esa forma? Con ese Dios glorioso que tiene todos esos atributos perfectos, pero que por medio de Cristo nos ha enseñado a mostrarlo de esa manera, siendo primero ejemplo antes de simplemente mostrarle a los demás sus errores. ¿Esa es su identidad? ¿Qué tipo de Dios estamos presentando y de qué manera estamos presentando a nuestro Dios, así como Cristo lo presentó? Yo sé que Cristo denunció fuertemente, le habló duro a los fariseos, pero fue capaz de decir, hagan lo que ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Fue capaz de reconocer que incluso sus más tremendos enemigos y opositores que lo quisieron crucificar y lo llevaron a la cruz, humanamente hablando, enseñaban bien ciertas verdades de la Biblia. A veces nosotros no nos identificamos con eso en Cristo y nos oponemos a la gente y pensamos que nuestra guerra es contra carne y sangre. ¿Y qué dice Efesios? Es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas las fuerzas espirituales demoníacas que están detrás. ¿Y cómo pelea uno contra ellas? Mirando a ver dónde están para capturarlas y amarrarlas. No. Resistiendo firmes en la fe, viviendo como Cristo y confiando en Dios para ser ejemplo y hacer todo lo contrario. Así es como se conquista el mundo, para Cristo. Confesar mi identidad, mi intención, obviamente tomamos más tiempo en esto. Versículo 10 dice, ¿cuál era la intención? Jonás, capítulo 1, versículo 10 dice, espero no haya perdido el texto. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Tenga en cuenta esto porque a veces algunas personas dicen, pero ahí no le dijo nada a Jonás de que estaba huyendo. No, en el relato no lo detalla, pero luego cuando dice lo que ellos le contestaron, aclara que también se los dijo. Y les dijo, yo estoy huyendo. Y ellos le dicen, ¿por qué? Él les declaró que huida. Que cuando compró el pasaje, su intención no era ir de tour por España, porque Tarsis es lo que hoy conocemos tal vez como España. No era conocer las Islas Canarias, dar una vueltica por ahí o ir a evangelizar. Podía haber comprado un pasaje si Dios lo hubiera enviado a Tarsis para ir a Tarsis a evangelizar, pero no lo compró por eso. ¿Cuál fue su intención? Hermanos, cuando usted trabaja, ¿cuál es su intención? Cuando usted tiene una familia, ¿cuál es su intención? Cuando usted cría un hijo, ¿cuál es su intención? Cuando usted desarrolla cualquier labor en su vida, ¿cuál es su intención? ¿Qué hay de motivación? ¿Está huyéndole a Dios o está haciendo lo que hace para obedecer a Dios de acuerdo al llamado que le ha hecho particularmente? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su motivación? ¿Está queriendo evadir a Dios con lo que hace? ¿Cuál es su objetivo final? Jonás estaba buscando vivir alejado de Dios y de su pueblo. Mire, hermano, vamos a ponerlo práctico. Hay personas que dicen, no, pastor, es que la verdad. Hablaba con alguien ahorita muy querido para mí antes del culto. Y me decía, uno saca tiempo para todo. Y cuando le dicen, ¿por qué no vino a culto? ¿Por qué no oró en lo personal? No tengo tiempo. Pero sí saca uno tiempo para otra cosa. Estamos invirtiendo el tiempo, las finanzas, los recursos en nuestra vida en alejarnos de Dios. Piénselo bien, porque entre más lejos estamos, más difícil es regresar. No, yo conseguí un trabajito, no tengo tiempo ni para orar ni para leer la Biblia, no, pero me va bien. No, yo estoy haciendo esto, aquello, nunca más en la vida me volveré a congregar, pero me va bien. No. Seguro está invirtiendo usted, pagando como Jonás su pasaje para evadir a Dios. Y tal vez si Dios lo hubiera dejado, eso es hipotético porque no sucedió, le hubiera ido tal vez bien en España, en Tarsis. Eso no quiere decir que le vaya mal a la gente humanamente hablando, pero se aleja de Dios. Tal vez incluso sea mejor humanamente hablando las circunstancias las que Dios quiere para usted, pero si es bajo su voluntad. Y eso necesita que uno esté pegadito al Señor. Hoy son muchas las parejas, por ejemplo, permítame meterme en cuestiones muy íntimas, no en consejería, desde acá, desde el púlpito, para que no me vayan a golpear. Las parejas se casan y dicen, lo comentaba con otra pareja, queremos disfrutarnos. No vamos a tener hijos, es su decisión, es su potestad. Vamos a disfrutarnos 6 años, 7 años. Yo les digo, está bien, es su decisión. Recuerde que todos decidimos, Jonás decidió, pero la decisión de Dios prima. ¿Le han preguntado al Señor?
Otros ni preguntan, ¿no? De una vez, rapidito. ¿Le han preguntado a Dios por esas decisiones importantes y por cada decisión en su vida que va a ser trascendental para usted, para los que están alrededor suyo? De verdad, con todo corazón. ¿O está invirtiendo tiempo y dinero para alejarse de lo que Dios le ha puesto para hacer en su vida? La intención, tengo que confesarla, tengo que confesar mi identidad. Y esto que no aparece en el relato, así aparece, perdón, de la boca de Jonás. No aparece la palabra incumbencia, pero sí dice, verso 12, por mi causa. Leamos el 11 y el 12. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquí puede saltar algún hermano o hermana que tenga una gran capacidad de pronto de ser crítico en cuanto a la interpretación y decir, ay, ese Jonás, creyéndose la mayor cosa. Ay, sí, por causa de él Dios va a hacer todo eso. Pues sí, porque aunque no manipulamos a Dios con nuestras acciones, Dios, que está por encima como soberano, sí trae consecuencias sobre nuestras vidas de acuerdo a nuestras acciones. Y decir por mi causa quiere decir que esto me incumbe. Yo tengo acá responsabilidad y más aún tengo culpabilidad, que es lo que hoy en día en la psicología, tengo muy buenos amigos, aquí hubo un maestro de escuela dominical que es psicólogo, seguimos siendo buenos amigos aunque esté en otra iglesia, que son psicólogos, pero la realidad es que usted lidia en la psicología y en las ciencias modernas con la culpa de la gente diciéndole, no, usted no tiene la culpa. Pero yo casi lo mato, pero usted lo hizo sin querer. Pero es que de verdad lo insulté y lo iba ahorcando para matarlo. Tal vez usted no se dio cuenta. Pero no, es que yo armé la escopeta y la monté y todo y lo premedité durante un mes. Estuve planeando cómo matarlo. De pronto se le metió algún demonio. Pero no es culpa suya. Y vivimos, incluso a veces en las iglesias cristianas, queriendo que las personas no asuman su responsabilidad ni su culpabilidad. Pregunto, ¿usted ve efectos de lo que hace y de lo que no hace como consecuencias de sus acciones? ¿Y acepta la culpa de desobedecer a Dios como le tocó aceptarla a Adán y Eva? Yo sé que no es fácil, pero esto es más o menos así para que no satanicemos la culpa. Cuando se prende el bombillo rojo, que en la moto mía no lo tengo, por eso es que tal vez no he cambiado el aceite, del cambio de aceite en el carro, se prende y usted dice, ¿ahora qué hago? Tengo que cambiar el aceite. Esa es la culpa. Páseme un martillo, quitémoslo, tapémoslo para que no se muestre. Le está mostrando que hay algo que tiene que hacer, hay algo que tiene que resolver, hay algo que va a causar un daño muy grande en su vida. El salmista dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, me va a hacer daño hasta mi salud. No ser responsable y no asumir la culpa de las cosas que yo he hecho. Me va a deteriorar más que negarla o que ponerle el trapito, porque al final, si tapo la luz o la golpeo y la rompo, de todas formas el aceite se acaba y el motor se funde. Y se dañó la moto. Que no se me dañe la moto. En estos días tengo que hacer el cambio de aceite. El asunto es que la culpa no nos las permite Dios, igual que la tristeza, que la vergüenza, aunque la ira y los celos, para que nosotros la usemos pecaminosamente, sino como instrumento de nuestra santificación. Dios nos da la capacidad de irarnos para indignarnos con lo que no es su voluntad. Dios nos da la capacidad de celar para buscar proteger la gente y las personas conforme a su voluntad, no para poseerlos. Dios nos da la capacidad de entristecernos para arrepentirnos de corazón cuando cometemos un pecado. Dios nos da la capacidad de sentir culpa para darnos cuenta que algo hicimos mal y ponernos a disposición del Espíritu de Dios por la fe en Jesucristo y que transforme nuestra vida y nuestro corazón. Pero a veces no solamente estamos huyendo de Dios, sino estamos huyendo, ya cuando nos damos cuenta que estamos huyendo de confesar que somos responsables y culpables. ¿Se dan cuenta por qué la mayoría no confiesa? ¿Por qué la mayoría no nos gusta confesar? Pero no solamente confesamos de nosotros,
confesamos de Dios, su autoridad, su acción y su autonomía. Y aquí voy a ir mucho más ligero, aunque es muy importante, porque su autoridad, versículo 9 de Jonás capítulo 1 dice: Jehová es Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué creen que pensó esta gente? Marineros en un barco que se está hundiendo a causa del mar embravecido, y este hombre dice: yo soy hebreo y temo a Jehová, el Dios que está en los cielos, pero que hizo el mar y la tierra, y estamos en medio del mar en una embarcación que el mar está rompiendo. ¿Qué cara cree que pusieron ellos? Estamos hechos. Usted se está rebelando contra el que hizo este mar, y estamos en el mar, aunque estemos dentro de una barca. Dios tiene autoridad sobre todo y sobre todos, porque Él lo creó todo y a todos. No hay, dijo alguien alguna vez, creo que fue Abraham Kuyper, si no estoy mal, un teólogo: no hay una pulgada en el universo, pongámoslo unos 2 centímetros, punto 54 en el universo, que no le pertenezca a Dios. Ninguna criatura se escapa del Señor. Él tiene autoridad sobre todos, y en la era de los derechos, permítame recordar que como creador Dios tiene derecho por sobre mis derechos. Yo tengo derechos, sí. Yo tengo derecho a decir: Señor, ¿qué pasó? Señor, ayúdame. Señor, explícame. Señor, muéstrame. Pero el derecho de Dios, el privilegio de Dios, la autoridad de Dios está por encima de la mía. Ellos, los marineros, se creían con autoridad sobre el mar por ser marineros y expertos, pero Dios creó el mar. Jonás se creía con autoridad sobre su vida, pero Dios lo creó a él. Usted dice: este cuerpito es mío, y este tiempo es mío, y este trabajo es mío, y esta plata es mía. Pues déjeme decirle que del Señor somos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. Y eso es parte del proceso de confesión para madurar. Esta área de mi vida también. Y aquella también. Uy, no, pero esa no es muy espiritual. Esa más. Él tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Confesamos también su acción sobre todos. Si tiene autoridad, como consecuencia, Él puede actuar en cualquier área. En el versículo 12 dice: sé que por mi causa, en la segunda parte, ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Una eso con lo anterior: si es por mí y le sirvo o temo a Dios que hizo el mar, entonces Dios está actuando acá. No, hermanos, realmente yo entiendo que haya un conflicto en nuestro corazón ¿será que esto es de Dios, del diablo? ¿De quién es esto que está pasando? Pues mire, aunque esté involucrado los hombres, está involucrado el diablo, por encima está Dios. En el evento más tétrico, más terrorífico, más malévolo que hizo la humanidad, que fue matar a Cristo Jesús, la Biblia dice que se pusieron de acuerdo los judíos, los romanos contra Cristo, junto con uno de sus discípulos para matarlo. Ahí estaban involucrados los seres humanos. Pero también dice la Biblia que el mismo Señor Jesucristo dijo: la hora del príncipe de las tinieblas viene contra mí. Satanás estaba enfilando en el mundo espiritual todo contra Cristo. También estaba metido. Pero dice también en el Hechos de los Apóstoles, en la oración de los discípulos, que esto ha sucedido, Señor, le oran a Dios, conforme a tu determinado consejo, a tu anticipado conocimiento y determinado consejo. Es decir, conforme tú lo planeaste, Señor. Al fin y al cabo, aunque esté metido el hombre, el ser humano, esté metido el diablo, Dios está por encima, controlando todo. Y eso es algo que no se entiende muy bien para nuestra mentalidad occidental. Uno dice: no, o lo hizo Dios o lo hizo el diablo. A mí no me venga con ese cuento. Yo he hablado con hermanos sobre eso. Eso es complejo para nosotros entenderlo. No tiene que entenderlo perfectamente, hermano. Yo tampoco lo entiendo perfectamente. Yo lo acepto como está en la Biblia. Yo simplemente confío en el Señor. Recuerden cuando vimos el libro de Job. Ahí estuvo el diablo. ¿Y a quién le pidió permiso? Bueno. Recuerden cuando Satanás zarandeó a Pedro. ¿A quién le pidió permiso? Satanás os ha pedido para zarandearos, Pedro. Así que
no peleemos con la gente, ni queramos amarrar al diablo. Vayamos ante Dios y confesemos nuestra culpa, nuestra responsabilidad, nuestras intenciones, diciendo que somos suyos, somos de Cristo, que Él tiene autoridad y tiene el poder para actuar como quiera en nuestra vida. Como omnipotente, todopoderoso, Dios puede actuar sobre mis acciones. Y yo sí actúo, pero Dios está por encima de mis acciones. Y alguien puede decir, ay, que va, que va. Yo me acuerdo una película, ahora que tengo aquí el agua, esas que pasan de Apocalipsis, ¿no? Yo no estoy de acuerdo hoy en día con la mayoría de lo que plantearon en esa película de interpretación, pero eso son verdades secundarias, que si Cristo vendrá antes o después, o esto o aquello. No es tan esencial como el evangelio, pero el hombre en medio de una cena, me acuerdo tanto que tenía un vaso de agua y alguien le estaba predicando, dijo, que yo no creo en Dios, ese Dios no existe, si Dios existe, a ver, que me hable, que me diga algo, que mueva la mesa, es más, que tumbe este vaso de agua, era un vaso en una botella, que lo tumbe, no existe, ese Dios no existe, y en medio de su actuar y de su hablar, volteó y tumbó el vaso, y cuando tumbó el vaso, el hombre en la película se quedó así. Lo tumbé yo, pero estaba retando a Dios a que lo tumbara, y Dios mismo utilizó al mismo que lo estaba retando para tumbar el vaso. Hermanos, Dios puede utilizar hasta burras para hablar. Eso lo enseña el Antiguo Testamento. Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera. Si no alabamos nosotros, hasta las piedras hablan. Aunque es una figura literaria, quiere decir que Dios hace como quiere. ¿Cierto? ¿Cómo lo sabemos en este texto? Bueno, porque dice el versículo 13, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron regresar la nave. Ni Jonás tampoco pudo ir a Tarsis, esa es la conclusión. Como omnipotente, la acción de Dios estuvo sobre las acciones de ellos. Y una vez se dice, ¿y por qué no me sale? Señor, ¿y por qué no me sale? No es por aquí. Yo hasta te oré, te dije, Señor, mira, aquí pongo este plan, bendícemelo. Pero usted oró diciéndole, bendícemelo, no dímelo si realmente es el plan que tú tienes para mí. Y yo le puedo decir, si le hablara audiblemente, decirle, pero ¿a qué hora le dije yo que ese era mi plan para usted? Ese es el suyo. Deja que le cambie los planes un poquito. Y a veces nos damos golpes contra las circunstancias y contra la vida, insistiendo en aquello que Dios no quiere para nosotros por alguna soberana razón. Y no vemos que Dios está actuando por sobre nuestras acciones. Su autonomía, sobre todo, no solo tiene su autoridad, su acción, sino también hay que confesar su autonomía. Verso 13 dice, porque el mar, después de la coma, se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y el verso 14 termina diciendo, sigamos con todo el 14, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, esa gente que no era cristiana, obviamente en esa época solo eran judíos o de otras religiones, tampoco eran judíos ni eran hebreos, dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Eso en teología se le llama Dios es soberano. Es un término bíblico, pero un término moderno es autónomo. Yo soy autónomo cuando yo hago lo que yo quiero. Pero recuerden que el único que es totalmente autónomo, totalmente soberano, hay una palabra que no nos gusta por sobre todo los regímenes autoritarios que hay hoy en día. La palabra déspota aparece en el Nuevo Testamento, dice la Biblia en Apocalipsis que Dios es el déspota de la tierra. Ahí no está negativamente como lo vemos hoy, ahí lo que quiere decir es que Él hace lo que quiere, has hecho como has querido. Hasta no quisimos mandar a este tipo como nos dijo al mar. Tan buena gente era que no quería matar a Jonás. Vamos a devolvernos a ver si lo dejamos en una orillita. Porque aparte, si Dios lo está castigando así o lo está incomodando por huir de él, ¿qué tal que lo matemos y Dios nos diga, pero ¿por qué lo mataron? Entonces tratemos de dejarlo a algún lado, pero no pudieron porque Dios no quiso. Qué pelea contra la voluntad de Dios, ¿no? Usted se ha puesto a detallar que la oración modelo nos enseña a pedir, Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y por favor siempre haz mi voluntad, así en la tierra como en los cielos. Así dice. Que lucha para decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida.
Cuando somos conscientes, yo recuerdo una persona, cuando uno es sincero, que apenas estábamos evangelizando, que alguna vez me dijo, yo no soy capaz. Cuando uno es honesto con uno mismo, cuando uno confiesa las cosas y lo confesaba delante de nosotros sin querer rendirse a Cristo, no soy capaz. Llego ahí y digo, hágase tú, tu voluntad. Y no soy capaz. No, ¿qué tal que Dios no quiere lo que yo quiero? Porque cuando Cristo es nuestro Salvador, también se convierte en nuestro Señor. Y se hace su voluntad. Nos damos cuenta cómo esto es de carácter, y lamentablemente algunos a veces tenemos responsabilidades muy grandes fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, y poco carácter formado que llegue a confesar que Dios es soberano. Ellos no querían echar a Jonás, ni Jonás tampoco, como dice el verso 17, que le tocó, tampoco quería viajar en un gran pez. Leamos el verso 15 al 17 para terminar el capítulo. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová no dejó que Jonás se muriera. Le tenía preparado un Metrolínea, Transmilenio mío, un transporte individual, un gran pez, un expreso submarino lleno de escamas que tragase a Jonás. No sabemos qué tipo de pez, pero un gran pez. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Si Jonás no quería ir a Nínive, mucho menos en el vientre de un pez. Pero Dios hace como quiere. De verdad nosotros decimos muy rápidamente, Señor, haznos humildes. Pero ¿sabe usted que la humildad viene de la humillación o del sometimiento voluntario a alguien? Y la más grande humildad es someterse a Dios y a su voluntad. Dios sí quiere un pueblo humilde. Y le digo un secreto, está formando un pueblo humilde, que sea capaz de confesar cuando se equivoca y confesar que Dios está al control de todo y arrepentirse y dejarse redireccionar. Esta confesión puede y debe ser también ante Dios en oración. Usted debería decirle, Señor, perdóname, yo también vengo huyendo de tu voluntad, vengo haciendo lo que tú no me has mandado. Pero acá en este texto fue ante los hombres. Jonás no confesó porque se le ocurrió. Dios lo obligó a través de las circunstancias y las personas a su alrededor. Y a veces Dios hace así con nosotros. Pero lo hizo delante de las personas. Uno dice, no. Frases de cajón en nuestras iglesias. Tranquilos que no lo vamos a hacer acá. Porque hay iglesias que sacan la gente al frente y le dicen, diga que usted hizo esto, que hizo aquello, que hizo lo otro, cosas íntimas. No lo vamos a hacer. Pero eso ya es la tapa, terrible. Pero a veces vamos al otro extremo, decimos, es que Dios no avergüenza a nadie. Él no quiere que se sepa lo que uno hizo, solo con Él y nada más. Ni siquiera una persona madura en la fe que le ayude a caminar, que le ayude en su vida espiritual, que le ayude a mejorar en su comunión con Dios, ni siquiera en una cuestión muy íntima delante del Señor. No, nadie, solo con Dios. Pues el Nuevo Testamento dice, confesados vuestros pecados los unos a los otros. Se acabó el problema. No está solamente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, sino lo vemos en el Nuevo Testamento por mandato. Confesados vuestros pecados los unos a los otros. Y dentro de nuestra iglesia hemos visto algunos hermanos, y fuera en otras iglesias también, y gente que se supone que es creyente que dice, no, eso lo hacía yo con el cura, eso de la confesión no hay que hacerlo. No le cuento los pecados a nadie. Hermano, hermana, eso es no dejar que Dios trate con nuestro carácter y nos haga humildes. Confesar debe ser ante la gente, debe ser a otros. Más aún si los otros son los afectados. ¿Quiénes estaban sufriendo cuando Jonás confesó? Los mismos que lo escucharon, se estaban muriendo por culpa de Jonás. Y a veces menos nosotros, que le cuente a mis hijos que por culpa de mi mala administración es que estamos pasando hambre hoy. No, yo cómo voy a decir eso. No, delante de ellos no, digo, quién sabe, el diablo se metió y la plata se acabó.
No, no, quién sabe que algún ladrón, un duende, que le confiese a mi esposa, a mi esposo, que le confiese a mi patrón, a mi empleado. Cuando son en línea superior de autoridad, de pronto me echa, me despide o me castiga o me disciplina. Cuando son bajo nuestra línea de autoridad, de pronto me pierde el respeto. Ya no me valora. ¿No confesar? No. Señor y yo, Dios sabe. El mismo rincón, y eso lo he dicho varias veces en consejería y trato de decírmelo a mí mismo, el mismo rincón oscuro, íntimo en el que nos metemos para que nadie nos avergüence ni sepan cuáles son nuestras faltas y nuestras fallas, es el mismo rincón oscuro e íntimo que nos sirve para seguirlas repitiendo y para no ser transformados por el Señor. Deja que la luz entre, que alumbre, porque los que no vienen a Cristo son los que no quieren que la luz alumbre sus tinieblas, dice la Biblia. Y eso también significa que a través de personas que tienen que hacer lo mismo con otros, Dios me puede ayudar en mi vida personal. Como pesadito el sermón hoy, ¿cierto? Es complejo decir estas cosas porque estamos en una era muy difícil. Hace unos 100 años atrás, 200 años atrás, les decían, se van a ir para el infierno, y todo el mundo, gloria a Dios, así es. Hoy en día uno dice algo así, no, como imprudente. Hermanos, la realidad es que tenemos que aprender a abrir nuestras bocas para confesarnos delante de otros, para que Dios nos sane, porque cuando acabo de convertirme a Cristo, si confieso mis pecados a otros, que mucho nuevo creyente lo hace en su primer amor, es para glorificar a Cristo, no para ensalzar o enaltecer mi pecado, y sirve para evangelizar con mi cambio concreto. Yo era esto, Cristo me hizo ahora esto. Sí, Él me perdonó, pagó por mis pecados en la cruz, me lleva al cielo, pero ahora me sacó de esta vida pecaminosa para esta, cambios concretos. Eso glorifica al Señor y eso sirve como complemento, no es la base, no es el evangelismo, pero sirve como muestra de que la verdad del evangelio que se predica, que Cristo murió por nuestros pecados, tiene un efecto real, contundente en la vida de una persona. Yo vivía deprimido, angustiado, egocéntrico en mi propia vida, vivía con picos entre ansiedad y depresión. Ahora tengo la tentación de ponerme ansioso o deprimido, pero ahora entiendo que me ha amado el Señor enviando a su Hijo, le pido perdón por no confiar en Él y Él me levanta. Digo, esto era, ahora soy. Eso glorifica al Señor. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la vergüenza? Tampoco estamos diciendo que den detalles íntimos, ¿no? No se trata de narrar todas las cosas pequeñas porque no tiene que saber todo el mundo todo. Pero eso glorifica al Señor, como dijo Nabucodonosor, hasta un rey inconverso lo hizo. Conviene que declare las maravillas que ha hecho el Señor conmigo. Daniel capítulo 4. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Pero ¿cuál es el problema? Con el furor de recién convertidos, no hay problema, ¿no? Pero cuando ya llevo años siendo convertido y me doy cuenta o me acabo de percatar de un pecado, de una falta, y yo soy el pastor. Yo me acuerdo una vez una persona que vi en televisión, un predicador que decía más o menos lo siguiente: yo me fui en Estados Unidos a hacer una compra de pueblo a pueblo, eso es muy lejos, llegué a un pueblo donde no me conocían, entré a una tienda, una especie de supermercado, estaba haciendo la fila y empezó a tomarme del pelo, a burlarse de mí el cajero, algo como que, a ver los que saben inglés, hermanos, groceries, creo que se dice es como víveres, ¿no? Entonces le tomó el pelo porque sabía que era latino y la palabra que significa víveres decía, es que esos son groserías, por el cambio de la palabra al español, como una transliteración, sin hacer una traducción. Y se burló de él y lo que diría alguien, lo discriminó por su origen latino. Y dice él, yo estaba haciendo la fila y yo como pastor, y yo mirando para allá y mirando para acá, y yo dije, no, aquí nadie me conoce. No le dije groserías, pero le dije lo que tenía que decirle. ¿Y quiere más? Y cuando escucho por ahí una voz en la fila que me dice, pastor, ¿cómo está? Se asustó, volteó y había alguien que lo conocía y sabía que era ministro. Hermanos, cuando uno ya es creyente y tiene cierto tiempo caminando con el Señor, le parece que no debería, primero no debería fallar, y yo quiero que se saque eso de su cabeza. No hay creyente que no falle. El problema es que se acostumbre y quiera practicarlo continuamente en su vida.
Pero si caemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No solamente hay un cambio concreto cuando nos convertimos, hay un cambio en proceso en la medida que caminamos con el Señor. Y por eso mucha gente se confunde, dice, no, hasta que ya no cometa ningún pecado. Yo le digo, entonces nunca va a venir a Cristo. Venga ahora con sus pecados y deje que el Señor los siga transformando. Porque hay un cambio concreto cuando viene Cristo y un cambio en proceso que se le llama santificación. Y eso no le quita la salvación, porque el que es perfecto es Cristo, si confía en Él como su Señor y Salvador. No usted, no yo. Y alguien dijo, y si predica que Cristo es el que pone su justicia por nosotros, que es lo que dice el Evangelio, y que la gente no pierde su salvación cuando cae eventualmente en pecado, la gente se va a ir a pecar. Y dijo alguna vez un predicador, eso lo hará el diablo y los hijos del diablo. Pero un creyente dice, yo no puedo pecar, como dice Romanos capítulo 6, ¿cómo me voy a volver a esclavizar al pecado por el cual Cristo murió para perdonármelo? Eso no lo piensa un hijo de Dios. Un hijo de Dios es como una oveja que cae de nuevo al lodo. Era un cerdo que se revolcaba, es una simbología que utiliza la Biblia. En el lodo, ya no le gusta el lodo, pero cae eventualmente en el lodo del pecado, sale y quiere que el Señor lo lave, que lo limpie rápidamente y confiesa. Y confesar a Dios, sí. Me extiendo un poquitico, regáleme unos minutos más, pero confesar a las personas cuando soy un creyente incluso maduro, y especialmente si las dañé con lo que hice. Porque eso también sirve para evangelizar con este cambio en proceso que lleva a la gente a Cristo, no a mí. Necesitamos llevar la gente a Cristo, no al cristiano. Llegan a Cristo por medio del cristiano. Pero no hay nada más hermoso que un cristiano que admite, y sobre todo si supuestamente es muy maduro, su responsabilidad y la confiesa y dice, admito que me equivoqué, que estaba evadiendo esta responsabilidad en el Señor, ofendí, dañé, perdónenme. Eso es el evangelio vivido aquí en la tierra. Alguna vez una señora llevó a la iglesia por primera vez una asistente, quería que se convirtiera, y preciso fue el día en que la reunión anterior de líderes y pastores, un pastor se agarró con el copastor. El pastor se discutió con el copastor, si no recuerdo mal. Y discutieron fuerte y se ofendieron. Aquí no pasa. Puede pasar, pero puede pasar. Y no tuvieron tiempo de hablar antes del culto. Y preciso cuando ella trajo la invitada, gracias hermanos por venir, no va a pasar hoy, tranquilos, pero podría pasar. Cuando trajo la invitada, entonces el hombre se sintió redarguido en medio del culto. Tal vez estaban cantando, su gracia es mayor. No, esa canción no existía, pero alguna canción de ese tipo resaltando la gracia y la misericordia de Dios para perdonarnos. Entonces el que había ofendido al otro se acercó delante de todos y dijo, perdón, yo quiero tomar la palabra, quiero pedir públicamente perdón porque ayer ofendí fuertemente a mi hermano. Sea el pastor, líder de la congregación, o sea el recién convertido, incluso ni siquiera si se ha convertido, si ofendo a alguien, cualquier persona, yo tengo que admitir, eso es el evangelio vivido, y confesó. Y la señora cuando se fue le preguntó a la amiga, porque le quería preguntar, ¿no? Eso que uno cuando invita a alguien al culto le dice, ¿cómo le pareció? ¿Qué tal lo vio? ¿Qué entendió? ¿Cómo ve la iglesia? Pero no podía, ¿no? Esperaba a ver que le dijera, ¿a qué momento me va a decir? ¿En qué instante me va a decir? Qué terrible esa gente como se pelea allá en esa iglesia, ¿no? Al final, como no le dijo nada, le preguntó, ¿cómo vio la iglesia? Bien, todo muy bien. Y no se aguantó y le dijo, ¿y eso que dijo el hermano del liderazgo, copastor, con el pastor, que tuvieron una dificultad y se pidieron perdón? Dijo ella, muy bueno, muy ejemplar, que admitan su responsabilidad. ¿No es eso lo que deberíamos ser los cristianos? Ejemplo, porque llevamos a la gente es a Cristo, no a mí. Él es el perfecto y no los que somos transformados a su imagen. Nosotros estamos siendo perfeccionados. Amén. La gracia deja sin excusa mis excusas y me capacita para confesar mis pecados, confesando así que Dios es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos en Cristo, como leímos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. No quiero traer gente a que me idolatre, yo quiero llevar gente a Cristo.
Y eso necesita que yo sea maduro y confiese a las personas mis fallas. Queremos llevarlos a Cristo. Al final, esta gente terminó en el versículo 16 con Jonás orando al Dios de Jonás. Porque Jonás, aunque fue obligado por Dios en las circunstancias, delante de ellos confesó. ¿Quiere alguien confesar? Hágalo en oración. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Pero luego, por favor, no pierda la oportunidad. Esto es madurez. Esto es madurez. Esto es madurar. Hablamos tanto para excusarnos y justificarnos. A veces deberíamos orar más y excusarnos menos. Señor, yo soy el primero en esta congregación, Señor, que necesita admitir que me cuesta reconocer mis faltas y que como cualquiera quiero huir de la responsabilidad y de la culpa, no reconocer mi motivación, mi objetivo y no admitir que me identifico con Cristo y con su forma de mostrarte a ti y tus atributos. Tú tienes autoridad sobre mí. Tú haces lo que quieres. Tú eres soberano. Algunos de nosotros apenas si hemos caído en cuenta de estas verdades y vivimos muy ajenos, incluso ya como creyentes, al hecho de que tenemos que ser más sensibles a tu voz y menos imponentes delante de ti, incluso cuando oramos. Algunos de nosotros nunca lo ha hecho y quisiera nunca hacerlo, de admitir y confesar sus faltas delante de las personas, aunque sí lo ha hecho delante de ti. Si no lo hubiera hecho, no sería cristiano. Pero aunque seamos los más viejos en la fe, los más experimentados o llenos de conocimiento, nunca seremos más grandes que nuestro Salvador. Y como dijo alguien alguna vez, nunca nadie es más grande que cuando está de rodillas. No solo para confesar delante de ti en oración nuestras culpas, sino para admitir nuestras faltas y nuestros errores. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a ser más como Cristo. Te lo pedimos en este día, en el nombre del mismo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén y amén.